Bienvenidos a un nuevo video tutorial de OpenCV. En este video tutorial estaremos revisando los conceptos básicos para la creación de un histograma. Estaremos viendo cómo crear un histograma que está diseñado para imágenes en blanco y negro, es decir, a escala de grises, y para una imagen a colores. Luego, una vez terminados estos conceptos, procederemos a la ecualización de un histograma. Pero antes de continuar, me gustaría sugerirles que se suscriban a nuestro canal y nos sigan en todas nuestras redes sociales. Recuerden que el código de este y de todos los videotutoriales está subido a nuestra página de GitHub. Ahora sí, sin más que decir, vamos a programar. Bien, vamos a empezar a ver cómo crear histogramas utilizando la librería de OpenCV. Para ello, lo primero que debemos hacer es revisar un poco de teoría. ¿Qué es un histograma? Un histograma es una herramienta visual que nos permite cuantificar la frecuencia de aparición de un dato dentro de un conjunto de elementos y mostrarla tal cual como se ve en la pantalla. Por el eje X tendremos la frecuencia de aparición, mientras que por el eje X tendremos el valor exacto o la magnitud a la que nos estamos refiriendo. Como podrán ver en este gráfico de histograma, para los valores de 0 a 0.5, el valor o la frecuencia será mayor a 25, aproximadamente 26 o 27, mientras que para los valores de 0 hasta menos 0.5, la frecuencia no será mayor a 20. Esto de aquí se debe traducir a lo que es una imagen, pero en un histograma, el histograma de una imagen es un poco más elaborado, puesto que tendremos tres canales, el rojo, el verde y el azul. Y dentro de estos, cada uno de estos canales tendrá diferente distribución de los píxeles que corresponderán a las magnitudes que van de 0 a 255. Sabemos bien que un píxel en este caso es un valor entero de 8 bits. En el ejemplo que tenemos aquí estamos trabajando con el histograma del color rojo y como podemos ver en el eje X está distribuida la magnitud del píxel que va de 0 a 255. Mientras que en el eje Y se estará cuantificando la frecuencia de aparición de estos píxeles dentro de la imagen original. Bien, ahora vamos a desarrollar la implementación del histograma y espero que mientras la vamos desarrollando el concepto quede un poco más claro. Vamos a empezar. Entonces lo primero que voy a hacer aquí es cargar la imagen, como ya lo habíamos venido haciendo, y una vez cargada la imagen podremos proceder a desarrollar el histograma. Vamos aquí a definir una función crear histograma. Listo. ¿Y qué es lo que le vamos a esta función pasar histograma? Le vamos a pasar una imagen. Y le vamos a pasar, bueno, por lo pronto solamente una imagen. Pero antes de proseguir, lo que voy a hacer aquí es transformar la imagen a imagen en color de gris. Entonces, convert color. Y será la imagen que la convertiremos a escala de grises. Sería, no, me parece que es BGR, sí, BGR to gray. Con esto ya tendríamos la imagen en escala de grises. Ahora lo que nos tocaría hacer es llamar a la función crear histograma. Por cierto que hay un error, vamos a definir la función crear histograma y le vamos a pasar la imagen en gris. Y eso es todo lo que necesitamos por ahora. Ahora, continuemos trabajando en nuestra función. ¿Qué es lo que necesitamos dentro de nuestra función? Primero necesitamos definir la longitud del eje X. Como habíamos visto, en el eje X necesitamos definir la cantidad de los píxeles. Entonces, para eso voy a crear una variable que se llame histograma tamaño, que sea igual a 256. Y con esto sabremos que va desde 0 hasta 255. Ahora lo que debemos hacer es calcular el histograma del plano en gris. Entonces lo que vamos a hacer es histograma. La imagen sabemos que es en gris, así que le voy a poner histograma únicamente, como lo vemos así. Y vamos a llamar al método calc histograma, que nos permitirá calcular el histograma. Ahora dentro de la función calcular histograma, lo que nos pide es pasarle las imágenes como en punto de entrada. Entonces yo lo que voy a hacer es crear un arreglo, o en caso una lista, en la que se introduzca la imagen. Esta imagen será la imagen en gris que estábamos pasándole en un inicio. También le estaremos pasando los canales, como nos muestra aquí, pero en este caso los canales
únicamente va a ser el valor de 0 porque tengo una imagen gris que contiene únicamente un canal. Luego le pasaré una máscara que me pide aquí. Voy a definir en este caso la máscara. Voy a pasarle también el tamaño del histograma que ya habíamos definido en esta parte de aquí, pero lo voy a pasar como que si fuese una lista. Entonces histograma tamaño, y finalmente le pasaremos un rango que va a ser desde 0 hasta 256, porque esos son los valores en los que está trabajando esta imagen. Podríamos tranquilamente escribir esto de esta manera sin ningún problema. Ahora, con eso nosotros ya habremos obtenido la información del histograma, pero como siempre hemos hecho, para proyectar este tipo de información necesitaremos información de la imagen. Entonces aquí lo que voy a hacer es obtener la forma de la imagen. Ahora, esto ya está listo para ser ploteado, pero vamos a utilizar la misma librería de OpenCV para ello. Entonces lo que debo hacer es crear una imagen vacía en la cual yo pueda plotear este histograma. Para ello lo que voy a hacer es primero crear el histograma, o una variable histograma h y una variable histograma w, que lo que hagan es lo siguiente. Voy a poner dos veces el histograma o el tamaño del histograma para la w, es decir, para el ancho, y para la altura lo que voy a hacer es utilizar únicamente h. ¿Por qué hago esta transformación? Porque hago dos veces el histograma, el tamaño del histograma, porque voy a utilizar barras, no únicamente líneas simples. Recuerden que el histograma que habíamos visto aquí es un conjunto de barras, no líneas. Entonces necesito que tenga un poco de grosor. En la siguiente línea lo que voy a hacer es crear el ancho del bin. Bin sería en este caso la barra. Y para ello lo que voy a hacer es utilizar esta variable histograma w, pero la voy a dividir para el tamaño del histograma. De esta manera. Y con eso ya tendríamos el ancho del bin. Ahora, debemos crear la imagen del histograma, o en este caso el espacio vacío donde voy a graficar, y para ello voy a utilizar la función zeros. Y dentro de esto ya sabemos cómo definir, llamamos a la función shape y definimos el histograma h, el histograma w, que es lo que ya hemos visto, y como ya sabemos que en este caso va a ser un canal, le ponemos 1. Podríamos tranquilamente omitir esta parte, pero por ahora le vamos a dejar tal cual como está. Luego el tipo de unidad que vamos a ingresar aquí será un entero 8, porque voy a graficar sobre una imagen de OpenCV. Esto ya no tiene nada que ver, como ya habíamos trabajado anteriormente, esto es como crear una imagen. Luego, una vez que yo tengo este tipo de dato, me toca normalizar. Y para normalizar voy a utilizar una función implementada en OpenCV, la cual se llama normalize. Esta función lo que va a recibir es el histograma, la variable histograma, dos veces. Porque, como podrán ver en la definición, lo primero que necesito es enviar el dato, y como segundo parámetro es la función o el parámetro de salida. Puesto que yo voy a utilizar el mismo parámetro, voy a mandar el valor del histograma dos veces. Luego nos pide que agreguemos la función alfa, pero como alfa aquí es known, yo tengo que asignarle con el valor de 0. Mientras que beta, el valor de beta que también nos pide aquí, será igual a el histograma h. Finalmente, el tipo de normalización que utilizaremos será lo siguiente: cb2.normalizar_min_max, es decir, normalizar los valores entre los rangos mínimos y máximos. Y con eso ya estamos. Ahora lo que nos falta es comenzar a plotear la información del histograma normalizado dentro de esta imagen de histograma. Y para ello lo que voy a hacer es lo siguiente: voy a crear un for que vaya desde el valor 1 hasta el tamaño del histograma. ¿Por qué? Porque yo necesito que vaya de 0 a 255, pero como el 0 en este caso lo necesito omitir por cuestiones de gráfica, empiezo desde el 1 y voy hasta 256. Luego lo que debo hacer es crear una línea, y esta línea va a ser del histogram. Se va a graficar en la variable de histograma,
y los puntos iniciales va a ser, en este caso, el bin, sería bin w, ¿sí? Bin w, de esta manera, multiplicado por i menos 1. De esta manera irá recorriendo o creando bins del tamaño bw, pero correspondientes a la magnitud del píxel. Luego, lo que haremos es completar la segunda parte del primer punto de la línea, que sería el histograma, la altura del histograma, menos el valor del histograma, que sería en este caso esto, pero esta vez le revisaremos en la posición i menos 1. Y con eso ya tendríamos el inicio. Me falta el punto final. El punto final en este caso sería lo siguiente. Vamos a primero definir como tuple y sería el valor del ancho del bin multiplicado por i. Voy a ponerlo así. El segundo punto sería el histograma en h, menos el valor del histograma, pero esta vez la posición i, y ya no la posición i menos 1. Finalmente nos faltaría definir el color. El color en este caso lo voy a poner como blanco. Para definir blanco únicamente debo escribir 255 y el grosor sería del valor de 2. Y con eso ya estamos. Una vez hecho esto, nos faltaría retornar el histograma, pero no el histograma como información, sino el histograma como imagen. Y con eso ya estaríamos. Ahora, para probar este código, vamos a ejecutarlo. Vamos a ver qué tal nos salió. Al parecer tenemos un error y era de esperarse en la línea 21. Aquí nos pide que una máscara, pero nosotros en este momento no necesitamos o no tenemos ninguna máscara. Entonces le voy a pasar como parámetro máscara igual no. De esta manera OpenCV sabrá que yo no estoy utilizando ninguna máscara para calcular el histograma. Ahora ejecutamos nuevamente el código y ahora vemos esto de aquí. Tenemos la imagen, pero nos hemos olvidado de proyectar el histograma imagen dentro de la interfaz. Para ello lo que voy a hacer es lo de siempre, llamar a la imshow, a la función imshow y llamarle imgh. Y aquí también sería de proyectar el valor del histograma imagen, que es el que tenemos aquí. Nos faltaría también entonces moverle un poco y le vamos a mover imagen h hasta la posición 0,0. Aquí hemos encontrado el error. Aquí no debería ser menos, ha sido un error de TPO, y la razón por la que no se proyecta es porque aquí en la línea cb2.line utilizamos el histograma y en lugar de eso deberíamos haber utilizado el histograma imagen, porque ahí es donde se va a graficar. Ahora sí corremos y vemos la forma del histograma de esta imagen para la misma imagen en escala de grises. Como podemos ver, los tonos oscuros, los tonos más cercanos al negro, son los que predominan en la imagen en la escala de gris. Para estar más claros o más seguros de eso, lo que voy a hacer es mostrar la imagen, pero cuando la hemos transformado a escala de grises. Entonces sería gris y aquí sería imagen gris. También le vamos a poner el Move Window, que sería img, y aquí le vamos a poner 0h. Aquí aún no tenemos los valores de h, w y c, pero los vamos a calcular rápidamente y con eso ya estaríamos. Listo, vamos a ejecutar de nuevo. Si todo está bien, debería proyectarse exactamente tal cual está aquí. Esta parte de aquí es la imagen a color, esta parte de aquí la imagen gris, y este histograma corresponde a la imagen en gris de toda la imagen. Como podemos ver, los valores correspondientes a la parte oscura en el histograma reflejan que la imagen en la escala de grises tiene bastantes píxeles que son más oscuros, y eso es lo que realmente podemos ver. Aquí al final hay un pico de un punto muy brillante y me da la sensación de que este punto o este pico representa los píxeles que están alrededor del sol y en el cielo, porque esa intensidad luminosa se puede ver reflejada aquí. Ahora que ya tenemos esta declaración, vamos a ir un poco más en detalle. Primero voy a cambiar esto, voy a ponerle 0, perdón, sería w,h para que quede
todo correspondiente. Y ahora voy a crear un histograma, pero esta vez voy a utilizar el parámetro de máscara que tenemos aquí y que no lo habíamos utilizado anteriormente. Para ello lo que voy a hacer es crear una función que se llame definir. Esta función de aquí se llama histograma. Vamos a llamarle histogramas o div histogramas, porque vamos a hacer histogramas diferentes. ¿Qué es lo que vamos a pasarle aquí? Únicamente la imagen. Y con eso ya está. Antes de continuar podremos trasladar. Primero, no voy a hacer esta transformación aquí. Esto lo voy a trasladar a la función. Aquí sería imagen, cambiamos el dato. Y aquí se transforma todo esto, de tal manera de que yo únicamente me quede con esta función afuera. Pero la voy a comentar porque en este punto yo lo que quiero es llamar a esta función aquí. ¿Sí? Prácticamente he enviado todo lo que estaba haciéndose en el main dentro de la función div histogramas. Ahora, una vez que yo tengo ya esto definido, me faltaría llamar a esta misma función crear histogramas, pero pasarle un parámetro de máscara. ¿Y qué máscara es la que vamos a hacer? Vamos a utilizar la siguiente máscara. Vamos a primero a crear la máscara. La forma de esta máscara será la siguiente. Vamos a hacer 255 por np ones like, es decir, vamos a utilizar la misma configuración de una de las matrices que ya habíamos creado, pero esta matriz va a tener valores de 1. ¿Cuál va a ser la matriz o la imagen que vamos a utilizar como referencia? Es la imagen en gris. Entonces pasamos únicamente la imagen en gris. Todos los valores, en este caso creados en esta máscara, tendrán el valor de 255, es decir, es una máscara completamente blanca. Entonces lo que debemos hacer es crear algo de color negro. Y ese algo va a ser el círculo. Entonces voy a crear un círculo. Voy a crear ese círculo sobre la máscara. Le voy a pasar los siguientes puntos. 350,75. El valor de 30. Porque ese es el radio que yo quiero obtener. El color va a ser 0 porque quiero que sean negros. Y quiero que sea un círculo relleno. Y con eso ya está la mayor parte. Ahora me falta crear otra vez esta expresión de aquí. Y con eso ya está. Vamos a ponerle así. Pero aquí también le vamos a pasar la máscara. Porque sabemos que esta función nos permite recibir una máscara. Ahora, necesito plotear esta información de alguna manera un poco más ordenada. Esta expresión de aquí, lo que voy a hacer es moverla hasta aquí. Y aquí le voy a llamar crear histograma. Aquí, esta parte. No máscara. Así. Esta va a ser la imagen que no tenga la máscara. Es decir, la imagen el histograma de esta imagen que está aquí. Mientras que esta función de aquí va a ser histograma sí máscara, que es la que sí va a tener el parámetro de máscara como parámetro de inicial. Y aquí lo que voy a hacer es repetir estas dos líneas. Y aquí le voy a cambiar el nombre así. Lo mismo aquí, imagen H sería sin máscara. Y este sería con máscara. Me parece que ponerle aquí con máscara suena mejor. Así que le voy a cambiar el nombre a con. Solamente imagen con o histogram con, lo que está así. Y este sería histogram sin. Y le paramos así como parámetro. Ahora, yo también quisiera ver en este caso cómo es que está o qué parte de esto yo enmascarando. Entonces lo que voy a hacer es utilizar lo siguiente. ¿Dónde está la máscara? Aquí. Vamos a crear imagen la imagen enmascarada. Y vamos a utilizar lo que ya habíamos aprendido en el video tutorial anterior, la función bitwise and. Y aquí lo que le voy a pasar es la imagen en gris dos veces. Le voy a pasar la máscara
Y lo que voy a hacer además es lo siguiente. Voy a llamémosle G con máscara, porque es la misma imagen gris con máscara. Y voy a pasarle aquí como parámetro. Ahora sí ordenamos un poco estos elementos de aquí. La primera será, bueno, cambiémosle esta forma de mostrar. La primera será en la posición W0. El histograma correspondiente de esta será 2 veces W por 0. Este de aquí sería W por H y este sería 2 veces W por H. Vamos a ver si funciona. Ejecutamos este código y bueno, se muestra la primera imagen, pero me da la impresión de que nos olvidamos de llamar a la función principal aquí. Entonces aquí lo que voy a pasar es la imagen. Volvemos a ejecutar, vamos a ver, y eso es precisamente lo que tenemos. Ahora, yo lo que intentaba era tratar de cubrir el sol aquí para poder eliminar estos elementos o estos picos, pero parece que fallé en mis cálculos. Entonces lo que voy a hacer es mover este elemento un poco más, hasta 350, y corremos nuevamente. Y aquí está. He conseguido utilizar una máscara para bloquear la intensidad luminosa del sol. La única diferencia entre estas dos imágenes en gris es básicamente eso. Ahora, este cambio en la máscara y en el proceso de enmascarado de la imagen también se ve reflejado en el histograma. Como podrán ver en el histograma con la máscara, la intensidad luminosa del pico en los valores cercanos a blanco se ha minimizado. No se elimina completamente porque todavía tenemos intensidad luminosa alrededor de las nubes y un poco en el agua, pero sí se ha minimizado de cierta manera, puesto que ahora todos los píxeles que están mostrando blanco debido a la intensidad del sol en la imagen han sido eliminados. Y así nosotros podríamos trabajar las imágenes y tratar de reducir o minimizar ciertos picos de intensidad, tal cual lo hemos hecho en este caso.